días y bendiciones. Qué gusto estar una vez más estudiando la palabra del Señor con ustedes en este lugar. Hoy estaremos estudiando acerca de el Salvador que vino a nosotros. Ese es el título de la lección de este día. Una lección que está enfocada en hablar respecto a ese cumplimiento de la profecía de Jesucristo como el Salvador de la humanidad. Vamos a ir al Señor y pedirle a Él que nos guíe, que nos dé sabiduría para poder estudiar estos puntos muy importantes con respecto a la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a nuestra vida. Padre, gracias te damos por permitirnos, Señor, estudiar tu palabra en estos días. Gracias porque sabemos que a través de ella logramos entender el propósito de tu plan redentor en la vida de nosotros. Guíanos, Señor, y ayúdanos a comprender lo que significa la llegada de tu Hijo Jesucristo a nuestras vidas. Hace mucho tiempo ya que Él llegó, Señor, a la humanidad en forma de un bebé, de un niño que no tenía aparentemente ningún poder, ninguna manera de poder doblegar ese corazón que estaba renuente en aceptar y vivir bajo la voluntad tuya, Padre. Pero te rogamos, Señor, que en esta ocasión podamos recibir tu palabra, que recibamos la sabiduría de ti para que podamos comprender, entender por qué fue que tú, Señor, te dignaste a venir y tomar forma humana en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado, pero con un propósito divino. Ayúdanos pues, te lo rogamos y lo suplicamos en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, como ya lo mencionamos, el título de la lección de este día es El Salvador que vino a nosotros. Ese Salvador que solamente tenía el propósito de hacer algo muy especial en la vida del ser humano, vino a este mundo. Ya hace más de 2000 años. Y esa historia, ese relato sigue tan vivo como el día que sucedió en aquel tiempo. Así que hoy tomemos pues esta idea de tener vidas significativas, vidas que honran al Señor a través de ese momento cuando nuestro Salvador vino a nosotros. La idea central es que Jesús vino para nuestra salvación. No había otra razón. Jesús no vino a deleitarse en nada de lo que había en los tiempos de Él. La verdad es que todo lo que el momento, los tiempos de Él ofrecían, era algo que nadie quería. Se dice que la vida de un hombre en los tiempos de Jesucristo no pasaba de los 50, 40 lo máximo, 45, porque el hombre, la persona era tomada muchas veces por el imperio para ir a trabajar a lugares donde servían sin paga y no tenían nada que decir, no podían objetar a esa decisión. Por eso es que la palabra de Dios inclusive no nos relata mucha información acerca de José. José, hasta lo más que la Biblia nos habla es cuando Jesucristo fue con su familia y llegaron al templo y se desapareció porque estaba interesado en hablarle a las personas acerca de su Padre celestial. No tenemos ningún otro relato. José desapareció de la escena mucho tiempo después de que Jesucristo ya
estaba en su ministerio. Y la verdad es que la salvación de la vida del ser humano es lo más importante para Dios, para su Padre, era lo más importante para Jesucristo. Los pasajes bíblicos que estaremos estudiando se encuentran en Lucas capítulo 2, los versículos 4 al 12 y los versículos 16 al 20. Así que vaya buscando ese pasaje bíblico y estaremos entonces meditando y estudiando estos versículos. Muchas veces nunca pensamos en que en el momento que tomamos una decisión comienza el proceso de la vida. Algunos no pensamos muchas veces en las decisiones que tomamos. Tomamos las decisiones y decidimos hacer algo, pero no medimos ni pesamos las consecuencias de nuestras decisiones. No es sino al tiempo que pasan cosas desagradables que recordamos y decimos, ¿para qué tomé esta decisión? ¿Por qué me metí en este problema? El ser humano es un individuo que no piensa, que muchas veces vive solamente el momento. ¿Les recuerda eso a cuando estábamos jóvenes? Vivir el momento, deleitarse, y eso es todo lo que importa. Pero la verdad es que muchas veces esas decisiones van a marcar definitivamente el resto de la vida. Si han sido decisiones buenas, entonces marcarán la vida con algo positivo. Pero si fueron decisiones malas, la vida será marcada por consecuencias negativas. La vida verdaderamente está definida por las decisiones que tomamos y también por eventos sobre los que no tenemos control. Dios conoce esto muy bien del ser humano. Así como el ser humano decidió equivocadamente al principio, el ser humano continúa decidiendo de una manera negativa, equivocadamente. Si no, póngase a pensar en esa mala decisión que usted tomó. ¿Hasta dónde lo ha llevado esa decisión? Y usted sabe muy bien de lo que estamos hablando. Usted se recordará si usted tomó la decisión en algún momento de vivir algún cierto tipo de vida, de vivir de tal forma, ahora está pagando las consecuencias de sus actos. No medimos las consecuencias, no pensamos en lo que va a suceder en el futuro, o muchas veces la verdad es que no nos importa, porque lo que más importa es el momento, como ya lo hemos dicho anteriormente. No obstante, el impacto más grande sobre nuestra vida ha sido causada por dos eventos que sucedieron hace muchos años. Primero, el nacimiento de Jesús, y segundo, su gloriosa resurrección. Dios marcó la vida del ser humano de una manera que estos dos eventos que sucedieron llevarán al ser humano a una condición eterna. Si aceptamos y hacemos propio y nos damos cuenta que vamos mal y que Dios quiere restaurar nuestra vida, nuestro camino, entonces llegaremos hasta el punto en que Dios nos dará la bendición de estar con Él por una eternidad. Pero si no decidimos de la manera positiva, correcta, buena, entonces esas decisiones nos llevarán hacia una eternidad separada del Todopoderoso. Si usted no ha considerado que la vida de Jesús fue de gran impacto, pregúntese si estaría leyendo ahora acerca de la
de la llegada de Jesucristo. Mire, no existiría nada de la palabra de Dios si Jesucristo no hubiera llegado. La palabra de Dios no existiría si las promesas, si las profecías que se habían emitido años, mucho tiempo atrás, no se hubieran cumplido con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Verbo se hizo carne, como dice la palabra de Dios, al nacer Jesucristo, estaba poniendo en acción asuntos urgentes para toda la humanidad, para todas las personas que vivirían, los que estaban en ese tiempo y los que vendrían después, como usted y yo. La verdad es que con el nacimiento de Jesucristo y su resurrección, Jesús verdaderamente hizo posible nuestra salvación. No estaríamos aquí hablando del tema si Jesucristo no hubiera llegado a este mundo, si Él no hubiera muerto y hubiera resucitado por usted y por mí, si es que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y recibido la salvación que Él nos proveyó para poder tener vida eterna en Él. ¿Puede usted nombrar las 2 o 3 decisiones más importantes de su vida? ¿Podría usted nombrar esas decisiones que tomó tan importantes? Posiblemente sí, posiblemente no. Pero la verdad es que si nosotros tomamos conciencia de qué es lo más importante que podríamos decidir en esta vida, entonces lograremos entender el propósito de Dios en nuestra vida. Sí hay decisiones como el haberse casado, el haber deseado tener un hogar con hijos, o los estudios por los que fuimos a estudiar, que cursamos, la profesión que decidimos tener, o la decisión de no estudiar y quedarnos con trabajos que no proveen ningún futuro seguro. Sea cual sea la decisión, por la razón que haya sido, la verdad es que las vidas siguen siendo afectadas. Por eso es importante que consideremos en este día, en esta ocasión, si aún no hemos tomado la decisión de que Cristo sea el centro de nuestro ser, que verdaderamente llevemos a cabo esa decisión en esta ocasión. Vamos a leer entonces, para comenzar, el pasaje bíblico de Lucas capítulo 2, versículos 4 al 7. Dice la palabra, versículo 4. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Lo primero que podemos decir con respecto a esto es que en el nacimiento de Jesús disfrutamos de la autoridad de un rey. Ese niño que iba a nacer cumpliría la promesa que Dios le dio a David, allá en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 16. El Salvador sería de linaje real, descendientes del rey David. Pero la Biblia nos dice que su reinado no tendría fin. Los edictos de los reyes podían caducar cuando el rey moría, pero la salvación que Jesús ofrece no termina nunca. Por eso es impactante la llegada de Jesucristo a la humanidad.
Número 2, en el nacimiento de Jesús vemos la pena de una madre. El viaje de Nazaret a Belén tenía una distancia de aproximadamente 70 millas, 113 kilómetros. Fue difícil para María. Ella tuvo que dar a luz al bebé poco tiempo después de haber llegado a Belén. Esto sería muy impactante en la vida de ella, pero marcaría de manera más impactante el plan que Dios había trazado para que Jesucristo naciera en Belén. Muchas veces sufrir bajo la voluntad siempre resultará en una bendición. Y eso es lo que María experimentó. El sufrimiento de viajar a Belén a pie y llegar a un lugar donde no había alojamiento para ella era algo muy difícil de pasar. Yo creo que ninguna mujer optaría por llevar a cabo ese viaje cuando llegaría el momento de tener a su bebé. Algo muy difícil. Pero María sabía, tal vez no en su totalidad, pero sí sabía que todo lo que estaba aconteciendo tenía un plan. El plan que Dios necesitaba llevar a cabo, porque ya la profecía lo había dictado así. Recordemos, María venía de una familia de sacerdotes. Ella era prima de Elizabeth, la esposa de Zacarías, quienes eran parte de la tribu de Aarón. Y María venía de allí. Ella conocía acerca de todas estas cosas. Sin embargo, no sabía hasta qué punto llegaría la decisión de haber aceptado que el Dios Todopoderoso le diera la gran bendición de convertirse en esa mamá de Jesucristo, de ese rey que llegaría a este mundo. El sacrificio de Jesús es mucho más grande que lo que sufrió María. El sacrificio de Jesús era lo que llevaría a cabo la redención de la persona que reciba esa bendición de tener a Cristo como el Salvador de su vida. Y eso es lo más impactante. Jesucristo sufrió desde el momento que estaba en el vientre de María. Sufrió en el nacimiento, sufrió la persecución, tuvo que irse a Egipto y después regresar. Y eventualmente no ser aceptado ni siquiera por su propia familia, por sus amigos, por sus amistades. Fue desechado al punto en que él tuvo que salir de su pueblo natal e irse y comenzar su ministerio lejos de allí. No fue sino hasta el final, cuando ya Jesucristo había culminado su propósito de morir por la humanidad y después regresar con un cuerpo glorioso, que verdaderamente se dieron cuenta de quién Cristo era y lo que Él había planeado por su Padre, redimir al ser humano. En el nacimiento de Jesús vemos pues la humildad de un siervo. Aunque Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque Jesucristo era del linaje del rey David, Jesucristo se convirtió en siervo, ese siervo sufriente que vino a pagar el precio del pecado de la humanidad. Pablo nos habla en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 20 acerca de esos utensilios que son para servicio. Y así fue.
Jesucristo al nacer fue puesto en un pesebre hecho de madera para alimentar animales, y en su muerte fue clavado en un madero vil. Es pues por eso que podemos notar que la madera simboliza un servicio vil, indecoroso. Pero Jesucristo no veía lo indecoroso de esos utensilios, de esos artefactos que sirvieron para traerlo a la humanidad, para entregarlo a la humanidad. Él vio que su vida sería el rescate, la única manera como el ser humano podía ser redimido. Dios tenía en mente rescatar aquello que un día fue tomado por el pecado. Y en su plan Dios optó por enviar a su Hijo Jesucristo, morir por aquellos que no se lo merecían, como usted y como mí y como yo. Pero aún a pesar de que no nos merecemos el amor y la salvación de Dios, su Hijo Jesucristo aceptó el llamado y vino y llevó a cabo ese trabajo que nadie podía llevar a cabo. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, 16, como mencionamos antes, Dios le prometió a David: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Qué promesa más significante para David, un hombre, un joven, un rey que venía de una familia que no era de renombre, un jovencito que no tenía ni la oportunidad de convertirse en alguien muy importante para su pueblo. Dios lo tomó y le prometió que un día vendría de allí, de esa familia, aquel que vendría a dar la libertad a toda la humanidad. Y eso es lo que podemos ahora entender de ese nacimiento del Señor Jesucristo. Por eso Lucas describe el momento del nacimiento del Señor Jesucristo de esta manera: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. ¿Qué escena más impactante? ¿Qué escena más maravillosa? Dios presentó a la humanidad ese regalo que jamás podrá obtener de parte de nadie más. Envuelto en pañales, envuelto como un regalo, Cristo vino a nosotros. Y ahora nosotros podemos tomar ese regalo y vivir y deleitarnos, ponerlo en uso todo el tiempo, no como muchas veces los regalos que recibimos, que una vez los utilizamos y después ya los hacemos a un lado. No, Jesucristo vino para entrar a nuestra vida, para llegar a nuestros corazones y de esa manera vivir cambiando todo nuestro ser. Por eso vemos la escena de que María acostó a su bebé en el pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Me imagino que José trató de alquilar algún lugar, buscar un lugar. Él no quería que su esposa, que su bebé llegara a nacer en un lugar o en la calle. Pero la Biblia nos enfatiza de que no había lugar allí. El pueblo estaba tan lleno de personas que ya no había lugar para ellos. Lo más probable es que a causa de este censo,
La posada que estaba allí, como todas las demás, estaban llenas por todas estas personas que habían llegado. Entonces no quedó más que refugiarse en un establo, en esa cueva donde se guardaban, donde se ponían los animales y se cuidaban. Hasta allí llegó la humildad del siervo sufrido, a nacer en un establo, en una caja donde se le daba de comer a los animales. Así pues, de esa manera se cumplió la profecía acerca del nacimiento del Señor Jesús. Y Lucas 2, versículos 8 al 12 nos dicen: esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de su gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. El nacimiento del Señor Jesús provocó esa proclamación angelical. Alguien tenía que saber, no podía quedarse a oscuras ese plan que había sido cumplido ya. Las personas tenían que darse cuenta, y el Señor envía a sus ángeles para que proclamen, anuncien ese momento que marcaría la vida de la humanidad. Dios siempre tiene un mensaje que compartir, y esta próxima Navidad no es la excepción. Dios quiere emitir un mensaje. Nosotros somos responsables de que la humanidad continúe escuchando el anuncio que en esa ocasión los ángeles le dieron a los pastores. Lucas describe los cambios que hubieron en el cielo durante esa noche, cuando el Mesías esperado había nacido. Él menciona acerca de esos individuos que estaban cuidando a sus rebaños. Esto es algo que muchas veces no tiene sentido recordar. En los tiempos de solemnidad o fiesta nacional, muchos animales podían haber sido sacrificados. Y bajo esa posibilidad, los pastores que se mencionan aquí estaban llevando a cabo el propósito que marcaría ese anuncio que fue entregado a ellos. Los pastores no estaban más que haciendo su trabajo, cuidando aquellos animales que no eran propios, eran de alguien más. Pero al estar allí, sin pensar que ese día recibirían el mejor mensaje, el anuncio más grande que marcaría la vida de ellos y del resto de la humanidad, Dios envió a sus ángeles para que colocaran en ellos el deseo de ir a ver al Señor. El nacimiento, pues, de Jesús proclama ese ministerio singular. El ángel describe 3 honores al niño.
Primero, Él es el Salvador. Él es el que vino a salvar al pecador. Segundo, Él es el Cristo. Él es el Mesías que esperaban, el ungido de Dios. Y por último, Él es el Señor. Su divinidad e igualdad con el Dios Todopoderoso. Estas tres cosas que se dijeron acerca del Señor Jesucristo son las que continúan marcando la vida de la humanidad. En el momento cuando los pastores vigilaban los rebaños, ese momento hermoso y maravilloso llegó cuando se anunciaría el que vendría a salvarles y vendría a establecerse como ese rey que regiría la vida de ellos. Por eso tuvo que el ángel decirles: no teman. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a que si un ángel llegaba y daba un anuncio, había posibilidades de una tragedia. Pero el ángel les dice: no teman, porque lo que les traigo son buenas noticias. Jesús, ese divino rey, cumpliría el plan que Dios había establecido para la redención. Os ha nacido hoy en la ciudad de David. Esas palabras eran palabras de gran gozo, no solamente por lo que implicaban. Dios había visitado una vez más a la humanidad, sino por lo que vendría por delante. Los pastores tuvieron que ir, dice el pasaje de Lucas 2:16 al 20. Fueron deprisa, dice, a la aldea y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores entonces regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. El nacimiento del Salvador en el mundo necesitaba ser anunciado, necesitaba ser proclamado. Compartir el mensaje con otras personas era lo menos que podían hacer los pastores. Ellos sabían bien que ese anuncio era tan importante y que tenían que compartirlo. El nacimiento del Salvador maravilla a toda persona que recibe ese mensaje, y por eso el interés, el deseo de compartir este mensaje con todo el resto de la humanidad. Hoy tenemos la oportunidad de llevar a cabo ese propósito como los pastores lo llevaron a cabo en su tiempo, en su momento. Usted y yo recibimos este mensaje hace tiempo. ¿Qué vamos a hacer con él? El nacimiento del Salvador es algo que si hemos en nuestra vida personal experimentado esa redención, ese rescate, tenemos que anunciarlo, tenemos que compartirlo. No podemos quedarnos callados, porque la verdad es que la proclamación del Salvador producirá alegría en toda persona, así como los pastores regresaron a sus trabajos, a sus ocupaciones. Hoy, usted y yo, después de haber recibido
este mensaje, ahora que nosotros somos portadores de ese mensaje, vayamos y regresemos. No pensemos que las ocupaciones de nuestra vida son un obstáculo para no poder compartir ese mensaje. Los pastores compartieron ese mensaje que recibieron de los ángeles, del ángel, y al irse de allí, ese mensaje lo continuaron traspasando. ¿Por qué? Porque era un mensaje significante. Era un mensaje que no podía quedarse allí. Dios no nos ha hablado hoy. Dios no nos continúa hablando en nuestros días para que nosotros guardemos y depositemos ese mensaje en nuestro corazón y lo retengamos allí. No. Dios nos ha dado este mensaje para que usted y yo vayamos y compartamos el mensaje con otros que aún no tienen ese mensaje. Todavía existen en nuestros días personas que no conocen el mensaje, que no saben acerca de lo que Cristo vino a hacer a este mundo. Viven sus vidas proclamando o viviendo, alegrándose, teniendo festividades que no tienen nada que ver con el verdadero mensaje de Jesucristo al llegar a este mundo. Así que es entonces nuestra tarea, es entonces nuestro llamado de proclamar y anunciar este mensaje a aquellas personas que aún no lo tienen. Por esta razón, seamos animados a alguna de estas formas de poder aplicar lo que aprendimos. Oremos, pidámosle a Dios que ilumine nuestras vidas para entender nuestro estado espiritual y nuestra necesidad de este Salvador a diario. Jesucristo vino para redimirnos de un pecado que nos daría una muerte eterna. Pero Jesucristo vino también para continuar bendiciendo nuestras vidas a diario. Alentémonos, aliéntese, hable con alguien que es de alguna manera desalentado por las circunstancias de la vida. Usted tiene la palabra, tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente una palabra de aliento para otros, para alguien que posiblemente en estas fiestas está desalentado. Tal vez usted sepa de alguien que perdió a algún familiar o que perdió su trabajo o que se encuentra en una situación difícil. Tomemos pues el tiempo para compartir el mensaje y las bendiciones que el Señor ha traído a nuestras vidas. Las buenas nuevas no son para que se queden en nuestro corazón solamente. Las buenas nuevas han sido dadas para anunciarse. Podemos nosotros de una o de otra manera ministrar, ser ministros. Usemos lo que hemos estudiado, aprendido, para compartir, para hablarle a nuestras amistades, a nuestros compañeros o compañeras de trabajo, a nuestros familiares que aún no conocen del Señor o que viven en una religiosidad que no da el sentido correcto de esa llegada de nuestro Señor Jesucristo. Compartamos, ministremos de cualquier forma, de cualquier manera, a través de la palabra que hemos recibido a aquellos que necesitan ser ministrados. Una vez más, cuando el Verbo se hizo carne, puso en movimiento el plan divino que afectaría a toda persona
que ha vivido, que vive y que vivirá. Con su nacimiento y con su resurrección, el Señor Jesús haría posible no solamente nuestra salvación, sino la salvación de la humanidad. Pero esto no sucede automáticamente. Después de todo, nosotros tenemos un papel importante. Así que la decisión de recibir a Cristo hoy es tuya como mía. Tú tienes la decisión. Si tú decides recibir a Cristo en tu corazón, yo te aseguro que tu vida será afectada, impactada de una manera positiva que no te imaginas. Pero si tú desechas ese llamado que Cristo te hace en esta ocasión, tú recibirás el pago de esa decisión con una muerte eterna. Así que ahora no dejes que la incertidumbre inicial ni el temor te roben de esa gran bendición de descubrir al Salvador, al Rey de Reyes, al Mesías, a Jesucristo, a esa luz que debe de brillar en tu corazón. Cristo trajo las buenas nuevas de salvación. Él es las buenas nuevas de salvación. Así que hoy es el tiempo que decidas y que compartas este evangelio con otros que aún no lo han escuchado. Padre, gracias te damos por habernos permitido estudiar acerca de la llegada de tu Hijo como nuestro Salvador. Fue por Él que ahora, Señor, no solamente celebramos, sino que nos gozamos de poder tener esa oportunidad de convertirnos también en hijos e hijas tuyas. Ayúdanos a poder proclamar tu evangelio con personas que aún todavía no lo han escuchado o lo han entendido. Te lo rogamos, Padre, en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias una vez más por haber estado en este estudio. Te pedimos que nos acompañes pues en la predicación, en el culto de adoración que tendremos después, y que el Señor te bendiga. Nos veremos la próxima, si Él nos lo permite. Bendiciones.